Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Bueno, ¿cómo estás, Santiago? Es un honor para mí tenerte en este espacio de Agroventure, un podcast que intenta impulsar la agricultura focalizada en la inversión sostenible, rentable y sustentable. Y para mí es un verdadero honor que Santiago nos acompañe el día de hoy. Miller, muchas gracias a ti por la invitación. Para mí también es supremamente enriquecedor este espacio que vamos a tener. Seguidor tuyo de hace un tiempo, también admirador de tus procesos, de tu trayectoria, y gracias por este espacio para intercambiar ideas sobre el agro y sobre cualquiera de los temas que quieras tocar. Perfecto, Santiago, perfecto. Bueno, lo primero, y como es normal en este ejercicio, lo más importante es conocernos. Y las personas que están invitadas a este espacio son definitivamente agroapasionados. Entonces quiero preguntarte, Santiago, ¿quién es Santiago Córdoba? Y si nos puedes decir por qué te identificas con esa frase de agroapasionado. ¿Qué trae a Santiago esa frase? Perfecto. Santiago Córdoba es un colombiano que tuvo la oportunidad de viajar a estudiar agronomía en Centroamérica. Posteriormente regresé y llevo más de 20 años de carrera profesional dedicado al agro en diferentes sectores. Tuve la oportunidad de ser emprendedor muy joven, con un negocio de microorganismos y de tratar de restituirle a la tierra lo que nos ha entregado. Posteriormente tuve una oportunidad también de administrar fincas ganaderas durante un periodo de tiempo. Pasé por el sector público, fui funcionario en ese momento de Corpoica, lo que hoy es Agrosavia, en unos programas de transferencia de ciencia y tecnología que el gobierno de Colombia le otorgaba a algunos países de Centroamérica. Tuve la oportunidad de aprender un poco sobre biodiesel, sobre bioetanol. De ahí pasé a una empresa comercial que vendía insumos agrícolas. Finalmente estuve en el área de servicios como jefe de mantenimiento de un club deportivo, otro tema totalmente no aparte porque finalmente es agronómico, pero pues digámoslo en lo que hoy estamos. Y llevo 10 años en el mundo de las frutas de exportación, con experiencia bastante fuerte en el mundo del mango, también con experiencia en exportación de exóticos, de aguacate, y hoy muy metido en el tema del limón, con un proyecto muy interesante que se llama Cetrino, pero a la vez también con la administración y el avance de 2 proyectos de mango enfocados en exportación en el departamento de Córdoba. Entonces, soy un colombiano más que quiere el campo, que ve en el campo colombiano que se puede producir comida para nosotros y para el mundo. Y donde vengo de una escuela que lo forman a uno, que es los países pequeños de Centroamérica, que desde que piensan en un proyecto siempre piensan en exportar. Nosotros en Colombia únicamente pensábamos en producir para el mercado nacional. Entonces, actualmente pues, vivo en Medellín y tengo aquí mi base operativa. Mi base administrativa, y la base operativa se divide entre el departamento de Córdoba y el departamento de Caldas. Ok, genial. Después me cuentas un poco más sobre la experiencia en el club, porque claro, uno no se imagina toda esa conexión que hay entre la agronomía y lo que significa mantener un espacio como este idóneo para esas operaciones. Pero bueno, digamos que dentro del ejercicio de las exportaciones agropecuarias es un mundo muy grande, ¿cierto? Y es un mundo lleno de oportunidades. Latinoamérica tiene la posibilidad de ser muy robusto a la hora de exportar frutas y generar oportunidad. Pero hay ciertos retos a los cuales las personas que estamos dedicadas a esto nos enfrentamos, y uno de ellos es el financiamiento. Me gustaría entender de tu parte, Santiago, ¿cuáles son los principales retos que tú has encontrado para poder desarrollar esa agricultura con visión exportadora desde la óptica del financiamiento? Miller, yo creo que existe en Colombia un gran reto, y es que cuando uno va a montar un proyecto y va a la banca tradicional,
La banca le dice, la empresa está recién creada o esto es un proyecto, y nosotros no le prestamos sino a empresas que ya tengan 2 años de constituidos, 3 años de constituidos. ¿Qué garantía real tiene que pueda usted soportar el proyecto? Y no hablo de ningún banco específico, me refiero al sistema financiero nacional. Es como la característica del sistema financiero nacional. Vámonos entonces a si usted es un pequeño productor. Entonces, si usted es un pequeño productor y tiene una parcela y llega a Banco Agrario, de pronto Banco Agrario le pide documentos que usted todavía no tiene de su tierra, que usted es poseedor pero no tiene títulos, que no tiene un certificado de libertad y tradición. Y eso hace que a veces proyectos que puedan ser ideas buenas de negocios terminen frustrando esa idea, esa buena idea, por la falta de recursos y de acceso a ese crédito. Entonces, nosotros hemos montado un proyecto en el que el objetivo principal es invitar accionistas o invitar inversionistas que se conviertan en accionistas de la empresa y por lo tanto pues nos apalancamos con los recursos de esas personas. Entonces este tipo de levantamiento de capital hace que el proyecto deba tener una estructura muy sólida desde lo legal, lo jurídico, lo agronómico, lo administrativo, lo financiero, para que pueda generar una confianza en ese inversionista, en el proyecto que uno va a tener. Obviamente ahí van surgiendo en el camino diferentes ya modalidades de financiación que hoy las vemos un poco más cerca porque ya hemos tenido un camino, pero ese camino todo fue levantado con recursos propios, tanto de algunos socios, familias. Nuestras familias creyeron en el proyecto y aportaron también recursos, pero hoy cuando ya va cierto tiempo uno empieza a encontrar esos fondos que pueden llegar a ofrecerte financiación. O digamos lo que hay, yo te resumo, Miller, en que Colombia, la persona que está de pronto en la capital tiene más conocimiento de las fuentes de financiación que los que estamos en otras ciudades. Y lo digo porque cuando tuve la oportunidad de trabajar en el sector oficial, veía uno convocatorias para investigación, convocatorias para viajes técnicos, convocatorias para una cantidad de cosas que en el resto del país no se conoce. Entonces yo siento que es una tarea de los que, digámoslo, tenemos más acceso que otros y no esperar que las instituciones oficiales lo hagan, tratar de conectar y de poner en las plataformas a las personas, darles ese acceso, darles esa información. Señor, si usted quiere producir en el agro colombiano, puede llegar depende de su tamaño como empresa, depende de su vocación, depende de su ubicación, acceder a diferentes medios de financiación. Eso no lo encuentra uno. Si uno entra a la página del ministerio no le aparece fuentes de financiación, excepto Finagro. Si uno entra a una página de Asofrucol, no encuentra cómo puede financiar. De manera que yo creo que hay un vacío y es que la gente del común entienda que no todo tiene que ser recursos de bolsillo. Si usted tiene una buena idea de negocio, hay diferentes fuentes de financiación, pero a veces las personas no saben cómo llegar a ellas. De ahí es un tema de comunicación. Que un agroventure pueda ser un facilitador de muchas personas pequeñas, medianas y grandes en cuanto a cómo acceder a temas de crédito. Perfecto, Santiago. Sí, yo creo que efectivamente hay un tema de comunicación porque las herramientas en el mundo están creadas, pero tenemos un espacio enorme para poder impulsar un ecosistema que sea cada vez más robusto. En el tema fintech, y voy a tomar esto que tú acabas de decir para, digamos, derivar unas preguntas. Entonces, tú nos mencionabas que una de las formas de poder apalancar proyectos en el caso de ustedes ha sido a través de personas naturales. Y esto, en una conversación previa que tuvimos, hablábamos un poco de cómo se configura un proyecto como si fuese un proyecto inmobiliario, pero centrado al proyecto agrícola. Entonces es como si una persona decidiera comprar un apartamento, pero en este caso no va a comprar un apartamento, sino una hectárea de limón, como para hacer un ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace una compañía estructuradora de proyectos agrícolas como Cetrino para poder blindar ese ejercicio? Entonces, haciendo la emulación del proyecto inmobiliario, uno hace estudio de títulos, mira si la zona es una zona interesante, si va a tener valorizaciones, cuál es el costo del metro cuadrado alrededor de nuestro espacio, para poder uno tomar la decisión de si ese apartamento me conviene, si voy a tener seguridad y tranquilidad y voy a generar aumento en mi patrimonio.
Entonces, esa lógica desde la óptica inmobiliaria, ¿cómo la aplicas para personas naturales que quieran invertir en el agro? Es la primera parte de esta explicación inicial que me das que me llama mucho la atención. Eh, Miller, yo creo que uno durante la trayectoria profesional lleva momentos en los que cree que se las sabe todas, en cualquier rama. De acuerdo. Si usted es agrónomo, pues termina siendo ingeniero civil, psicólogo de sus empleados, abogado porque tiene que entender temas jurídicos, pero cuando llama uno para un proyecto donde va a manejar recursos de terceros, uno tiene que bajarse un poco la camiseta o el ego de creer que se las sabe todas y entender y buscar el equipo ideal para poder desarrollar diferentes procesos. Te pongo un ejemplo. Yo me encuentro con una buena terreno, una buena área, llámese en 5 hectáreas, 10 o 100. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es, si tengo un conocimiento en alguna de las ramas, hago mi análisis del conocimiento del que yo soy experto. Pero yo no soy experto, por ejemplo, en conservación o en ingeniería forestal. Pues debo asesorarme o buscar una persona que me ayude también con ese tema. O yo no soy experto, ejemplo, en un tema jurídico. Pues entonces busque un abogado que le ayude a estructurar muy bien el proyecto. Vámonos a un tema más pequeño para que también le pueda servir a cualquier persona. Yo soy un agricultor de Boyacá que tengo 10 hectáreas y en esas 10 hectáreas he tenido siempre vacas de leche. Y hoy mi vaquita de leche me produce tantos litros por día y tengo 6 en producción y tengo 4 secas y tengo 10 en levante. Y siempre estaba en la leche. Y veo que empiezan a llegar a mi alrededor diferentes tipos de empresas productoras de otros productos, específicamente del agro. Y yo solo sembraba al lado de mi casa unas maticas de papa o alguna alberja o cualquier producto. Entonces, mi invitación es, no le dé pena preguntar y ayude y consulte y trate de acercarse a sus vecinos y de preguntarle qué es lo nuevo que hay en el agro para uno ver que hoy nosotros somos ineficientes en nuestra manera de producir y que una gran cifra es que Colombia en general produce 2 toneladas de alimento por hectárea. Cuando lo llevamos a frutas que hoy ya son con vocación exportadora, uno puede producir una hectárea entre 30, 40, 50 toneladas según el tipo de fruta. Así es. Si tengo mango, si tengo limón, si tengo aguacate, voy a estar entre 25 y 30 toneladas. Y si tengo el puchu o si tengo arándanos o cualquiera de todos los exóticos también. Entonces, lo que quiero mostrarles es que nosotros subutilizamos el campo y nos sentimos grandiosos cuando decimos yo soy dueño de 10 hectáreas, pero ¿cuánto producen esas 10 hectáreas? Usted no está siendo eficiente. Entonces a esa persona le invito a que uno tiene que abrir la mente porque hay otras personas que siempre saben más que uno o saber asesorarse. Entonces el primer paso para uno hacer la pregunta que tú me dices, Miller, yo lo resumiría en hacer el análisis desde donde yo lo sé y posteriormente rodearme de personas que sepan de las otras áreas para que el ejercicio y la evaluación sea completa. La finca es buena, el suelo es bueno para que cultive. Si yo estoy en Boyacá no puedo sembrar un mango, no puedo sembrar un limón, pero si yo estoy en el Valle del Magdalena o en el Valle del Río Cauca no puedo sembrar un arándano y no puedo sembrar un aguacate. Y eso se requiere planeación, planificación y entender dónde estoy. Me llegó una finca muy buena que me la están ofreciendo para un proyecto y es una finca baratísima. Mire qué hay detrás. De acuerdo. Legalmente, ¿hay alguna reclamación? ¿Hay alguna restitución? ¿Habrá algún problema de alguna invasión? Entonces, hacer todo un estudio, un análisis del predio no es únicamente decir si tiene una quebrada, qué pasa, si tiene un nacimiento o si el suelo lo mandé a la Universidad Nacional a un laboratorio y salió bueno, o a un laboratorio privado, sino ampliar ese círculo que toda la vida creíamos para poder hacer un ejercicio mucho más el completo. hacer la debida diligencia que llaman, al final es hacer un ejercicio detallado para poder disminuir los riesgos. Así es. Ok, perfecto. Y partiendo del punto
de listo, consigues la tierra, haces esa debida diligencia, me parece genial, esto es un compartir de conocimientos. Te rodeas de personas que saben, que son expertas en cada área, planeador financiero, estructurador técnico, estructurador de proyectos, me imagino que de la óptica comercial también alguien que comercialice y venda el proyecto. Y te sientas con un inversionista de estas personas naturales, una persona que tenga 10.000 dólares o que tenga 100 millones de pesos o lo que sea, el número que sea, te sienta con Santiago y dice, mira, Santiago, tengo este dinero. ¿Cuál es el proceso que sigue en un proyecto de siembra de limón? ¿Y cuáles son las proyecciones de Colombia para realmente decir, aquí tengo un futuro, voy a poder tener un patrimonio y hay una oportunidad que puedo aprovechar? ¿Cuál es ese diálogo que se tiene al respecto, Cetrino, con este potencial inversionista? Perfecto. Nosotros primero le mostramos a la persona que hemos estructurado un proyecto donde estamos invitando a posibles inversionistas, a gente que conoce el agro o que no conoce el agro. Entonces, hoy, a diferencia de otros países como México, Perú, Chile, España, donde la gente ve en el agro, Brasil, que ve en el agro un sector productivo real financiero, Colombia viene más atrás que estos países y apenas está entendiendo que una inversión en el agro puede generar rentabilidades mucho más altas que el sector inmobiliario, que un CDT puede generar inversiones mucho más altas incluso que bolsa. Lo que pasa es que no teníamos las condiciones en el campo colombiano para uno poder mostrarle a ese inversionista que la inversión sí era más rentable. Hoy que ya hay una demanda de nuestras frutas en los mercados internacionales, que lo que piden es producir con calidad, con estándares internacionales, con certificaciones, pues uno siente a ese inversionista y le dice, señores, el proyecto se compone de estas etapas. Una etapa de preparación de terreno y siembra, una etapa de levante y posteriormente desde el año X, según el cultivo, si es aguacate es un tiempo, si es un limón otro, si es mango otro, de ahí en adelante yo ya voy a tener un cultivo en producción todos los años durante los siguientes 20 años o el tiempo que uno lo determine. Sí. Nosotros necesitamos unos recursos para poder sembrar, hacer vías, construir, montar el proyecto, los recursos para el mantenimiento o etapa de crecimiento y posteriormente el cultivo es capaz de mantenerse. Durante ese periodo de tiempo vamos a generar tanto interés al año para usted como inversionista y su retorno de capital va a empezar a partir de tal periodo. ¿Contra qué compite uno en agro normalmente, Miller? Contra la inversión más fácil que es temas raíces, bienes raíces. Yo puedo tener, como dijiste ahorita, 100 millones o 500 o 1000 o los que sean. Y yo digo, me compro un apartamento de 500 millones, lo alquilo y empieza a darme ya plata cada mes. Eso es verdad. La agricultura es una inversión a largo plazo. Un bien raíz es una inversión mucho más rápida. Sin embargo, la valorización que adquiere el activo, en este caso, los recursos que la persona pone en el agro, crecen mucho más rápido que el valor del apartamento en el tiempo. Entonces, usted, al cabo de una cifra, 5 años, usted compró hoy un apartamento de 500 en 5 años, ¿cuánto vale? Usted invirtió en agro hoy, su acción en 5 años está prácticamente triplicada. Cuando su activo, en este caso apartamento, no alcanza ese mismo nivel de crecimiento. Entonces, hoy se le está mostrando al inversionista, así no conozca nada de agro, que usted puede poner unos recursos en el agro, otra empresa se los opera, los usa, los produce y usted va a recibir una rentabilidad por su inversión. Entonces, eso ya lo han visto. Muchas empresas internacionales lo ven, negocios exitosos en Estados Unidos, en Europa, en México, en Brasil, con fondos de inversión o con empresas que recaudan para poder desarrollar un producto agrícola y después le devuelven al inversionista. Esa es la misma figura que estamos hoy implementando ya en Colombia. La hay en aguacate, la hay en proyectos de limón y es la misma figura que Cetrino hace. Invita a un grupo de inversionistas, recibe los recursos, le entrega título accionario de la empresa que está invirtiendo. Hay una garantía real y es que el predio donde se va a desarrollar el cultivo es de la empresa en la que ellos están invirtiendo. Entonces el inversionista tiene una garantía real que lo deje un poco tranquilo en caso de que algo sucediera.
y se le hace una promesa de valor, la cual va justificada con informes periódicos, con la creación de un gobierno corporativo, donde lo que queremos es montar empresas del campo con alta eficiencia, alta administración y supremamente transparentes, que no se conviertan en las pirámides que a veces hemos conocido, en ganadería, que la ha habido en Antioquia, los ha habido allá en Bogotá también en el último año, sino que sean empresas agroreales, cumpliendo con una promesa de valor para el inversionista, pero sobre todo con una realidad, y es que somos y tenemos capacidad de producir alimento para el mundo. Y nuestra promesa desde ese trino es no solo producir alimento para el mundo, sino conservar, mantener los bosques de las fincas donde hoy trabajamos, no tener que talar un bosque para producir alimento cuando tengo áreas ganaderas ineficientes que las puedo convertir en áreas agrícolas altamente productivas. Santiago, teniendo en cuenta que hace muy poco ustedes estuvieron en Forbes como una de las empresas enfocadas a exportar lima a Tahití, 500 contenedores anualmente, a mí me gustaría saber tu impresión frente a cuándo crees tú que estamos listos para también tener titulares de rondas de inversión cercanas a los 20, 30 millones de dólares para impulsar el agro, teniendo en cuenta que el agro al final es un interés compuesto. Al final es un modelo en el cual vamos a poder crecer en el tiempo desde el punto de vista de inversiones centradas en un producto de alta demanda como el agro. ¿Qué crees tú que falta para poder culturizar y democratizar el acceso a la inversión agrícola en el país y en Latinoamérica? Miller, yo creo que nosotros incluso todavía tenemos una capacidad de crecimiento en agro que es darle valor agregado a nuestros productos. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a un Perú, ejemplo, vecino nuestro, que nos cogió ventaja cuando nosotros estábamos en pleno proceso y conflicto armado, uno llega a una empresa y la empresa no exporta únicamente fresco. En la misma planta empacadora hay valor agregado. Entonces tú empiezas a ver que el mango que no es de primera para exportar, lo pican y lo convierten en un congelado mediante IQF o que lo convierten en un jugo ultraprocesado. Y yo creo que ese debe ser el camino de muchas de las industrias en Colombia. Obviamente hemos tenido un boom donde muchos productores quieren ser productores. Y cuando digo muchos inversionistas quieren ser productores del agro, pero nos llevará con el tiempo a que yo entienda que debo tener diferentes actores en la cadena y yo no puedo hacer todo. Yo quiero ser y me debo especializar en algo. Entonces, si yo quiero ser un productor de aguacate, voy a ser un muy buen productor de aguacate. Y si yo me alío con una exportadora, pues el que haga su labor de exportación, pero también hay otra empresa que puede procesar. Entonces, cuando tú me dices en cuánto tiempo uno puede acceder a esos mercados o a esos capitales que están disponibles, yo te digo, si uno monta un proyecto asociativo en el que haya 4, 5, 6 fincas, cada una de tamaños interesantes que puedan suplir el volumen que una planta necesita, ahí hay como presentar un proyecto a un fondo internacional. Nos hemos encontrado a veces no con que no haya financiación, sino con que somos muy pequeños. ¿Cuánto necesita usted? Voy a poner un ejemplo, $2 millones. Para un colombiano, 8.000 millones de pesos puede ser mucho. Y resulta que hay entidades internacionales con recursos para prestarle en el campo latinoamericano, no solo colombiano, que te dicen, usted es muy pequeño, júntese, monte algo más grande. Yo empiezo con inversiones mínimo de 5 millones, mínimo de $10 millones. Y uno se queda como, ay. Entonces no es para darnos susto, es para demostrar y entender que hay recursos en el mundo y que los proyectos en Colombia, si me presento solo, soy muy pequeño. Pero cuando empiezo a entender, como muchos otros países, que yo puedo juntarme con otros productores para juntos entregarle la fruta a un internacional, yo ahí sí ya puedo ser un poquito más grande. Y eso es lo mismo que en la construcción de una vía se conoce como una unión temporal. Entonces viene una empresa grande constructora con otro que también es grande y que cada uno ha hecho su camino, pero entienden que hay momentos en los que necesitan juntarse para alcanzar los niveles financieros que un proyecto macro requiere. Y aquí es donde voy. Entonces yo no creo que sea excluyente. Si yo soy un productor pequeño que estoy ubicado y que tengo 10 hectáreas de aguacate o 5 de limón,
debo hacer mis cosas bien. Y usted, señor productor pequeño, regístrese en el ICA y trate de llegar con su fruta Global Gap, que alguien con seguridad se lo va a comprar. Y ese alguien que se lo compra puede ser una empresa ancla que también tenga a 3 o 4 productores más grandes. Entonces, con un volumen de fruta más grande entre varios, yo ya puedo llegar a tener una planta empacadora más una planta procesadora, donde el 30% que se iba por el mercado nacional a unos precios que dependen o de la mayorista o de Corabastos o de Cabasa o de cualquiera de esos, hoy pueden procesarse y también venderse en el mercado internacional. Entonces, yo siento que fuentes de financiación hay, recursos hay, y nosotros desde el punto de vista de Cetrino consideramos que en unos 3 años aproximadamente estaremos alcanzando ese nivel máximo donde con nuestros propios centros productivos alcancemos un nivel que nos permita adicionar a lo que hoy simplemente es producción de fruta fresca un valor agregado que incluya procesamiento de algo de nuestros productos. Genial, genial, Santiago. Santiago, y algo para nuestra audiencia, para entender también cómo impacta el mercado y cuál es el tamaño del mercado. Entonces, por ejemplo, en tu caso, tienes mucha experiencia en limones, en mangos, y has trabajado en el sector agrícola, como ya nos mencionaste. Pero la pregunta es, en el caso de limones, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿De qué cifra estamos hablando? Para que el público también dimensione las grandes oportunidades en cuanto a consumo y, obviamente, de entrada, la demanda de capital. Miller, nosotros tenemos hoy 2 proyectos que estamos desarrollando desde Cetrino. Son 2 núcleos productivos, son 2 empresas que tienen en este momento un levantamiento de capital en proceso o de financiación o de levantamiento que suman $6.5 millones, casi los $7 millones en únicamente los 2 proyectos iniciales. Llegando a un tercer proyecto, yo puedo estar ya sobre los 12 o 15 millones de dólares de inversión que incluyen compra de terreno, adecuaciones, construcciones, instalación de los cultivos. Entonces, cuando yo tenga capacidad de producir 1,000 contenedores, ya es lógico que yo debo tener mi planta de empaque y montar una buena planta de empaque con cuartos fríos, con centro de diseño, con centro de procesamiento, etcétera. No debe bajar de otros 2,5 a 3 millones de dólares. Entonces, yo siento que Cetrino es un proceso en crecimiento, más que proyectos, son unas empresas que ya tienen cultivos y que están en su etapa de desarrollo, pero que en el futuro muy cercano, porque 3 años es ya, eso no es dentro de 10 eso o de ya 15, es corto plazo. 3 años es ya, puede ser una compañía que debe estar del orden de los 20 millones de dólares en levantamiento de capital para mínimo 3 núcleos productivos más la planta de procesamiento. Ok, súper, Santiago. Súper. Y hablando de eso, teniendo en cuenta, digamos que la necesidad de capital, y estoy de acuerdo contigo, yo me he encontrado con financiadores internacionales que dicen, mi ticket de entrada son 10 millones de dólares mínimo. Y uno pues no generas muchas expectativas con esas noticias, pero una de las cosas que permiten que esos inversionistas reduzcan el riesgo son el enfoque de sostenibilidad. Entonces me gustaría, Santiago, que nos cuentes un poco cuáles son los principales retos de financiación enlazado con los procesos de sostenibilidad y de una agricultura más sustentable. ¿Qué hacen ustedes en Cetrino y cuáles pueden ser los consejos que tú le des a la audiencia sobre personas que quieran invertir en el agro? Miller, nosotros tenemos un enfoque por convicción que incluye la conservación de las áreas en las que hoy estamos desarrollando nuestros proyectos. Casi el 35% de las áreas de las fincas en las que estamos tienen bosques entre primarios y secundarios, tiene corredores biológicos. Estamos en una zona ubicados en pleno Magdalena Medio, en el valle del río Magdalena, cerca a La Dorada, entre La Dorada y Norcasia, en el departamento de Caldas, específicamente en un corregimiento que se llama Izaza, que pertenece al municipio de Victoria. Y este es un corredor muy activo de fauna. Nosotros instalamos ya un grupo de cámaras trampa que incluyen más de 8 unidades dentro del predio o de los predios que hoy producimos limón, y hemos encontrado que no hemos desplazado la fauna que ahí está.
Entonces, cuando yo estoy en una ventaja en un país tropical como el nuestro y logro mostrarle a mi consumidor final en Estados Unidos o en Europa que yo puedo producir en un sitio en armonía con la fauna que ahí tengo y con la flora que ahí tengo, yo creo indiscutiblemente que eso va a ser un plus a la hora de que ellos puedan comercializar la fruta. El día de mañana en la caja de fruta usted pone un código QR que le permita al usuario que recibió la fruta acceder y ver que transitó un jaguar, un venado, un ocelote, que vimos tránsito de oso hormiguero, de zorros, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un tema inicialmente por convicción. Segundo, en esa fuente de financiación es importantísimo que uno pueda mostrarle a ese inversionista internacional o a ese fondo internacional dos cosas. Primero, no hay problema con la venta de la fruta. Hoy tenemos una demanda que nos pide es fruta, pero fruta de calidad. Entonces, una fruta que sea con los índices permitidos de residualidad en los productos que uno aplique, si es convencional, si es orgánico con toda la línea orgánica, pero la fruta es hoy el principal reto y poder confirmarle a ese fondo internacional que hoy usted puede producir de manera sostenible con realidades sobre el terreno y que la fruta la tiene prevendida, yo creo que es una prenda de garantía para ese fondo que quiere venir y apostarle a Colombia. Nosotros no nos debe dar miedo como productores colombianos recibir recursos internacionales. A mí no me debe dar miedo el endeudamiento para crecer y generar empleo, si yo sé cuál es el camino y el norte que me tracé. Entonces, si a mí me llega un fondo internacional y me dice, mire, aquí tengo los recursos y esto es lo que usted tiene que cumplir dentro de los parámetros, yo ya tengo la capacidad de mostrarle, mire los parámetros antes de que usted me los pida. Mire cómo estoy en conservación, mire cómo estoy en generación de empleo rural femenino, mire cómo estoy en condiciones de empleo formal para masculinos, no tengo menores de edad, no tenemos predios que incumplan con absolutamente nada de la ley, tenemos una empresa totalmente transparente. Entonces, al colombiano no le debe dar miedo recibir recursos, simplemente no los conocemos, simplemente no sabemos dónde están esos recursos, pero hay muchas empresas en Colombia que estoy seguro que han hecho su trabajo bien en cualquier sector agro, sea flores, sea arándanos, sea mangos, aguacates, que muchas veces lo han hecho a pulso, sin saber que podía existir recursos de otros que quieren también invertir en Colombia. Entonces yo creo que no nos debe dar miedo recibir esos recursos internacionales. Necesitamos quien nos conecte y necesitamos personas que sí saben dónde están esos recursos y necesitamos traer ese inversionista al país y mostrarle hoy país. Te voy a poner un ejemplo, Miller. Tuve la oportunidad de reunirme con una empresa española que tiene cultivos de limón y que hoy vienen buscando en Colombia una tierra donde poder desarrollar limón. En algún momento nos decía, ustedes están apenas empezando a vivir un proceso con un gobierno de turno diferente al que han tenido durante muchos años y los asusta y muchas personas se quieren ir de Colombia y nosotros venimos entrando a Colombia. De manera que si usted hace las cosas bien en el campo, perdurará independiente de cuál sea la directriz o la dirección política en este momento. Hay cosas que son básicas y es producir comida con respeto hacia el empleado y con sostenibilidad por el medio ambiente. Si usted hace eso, estoy seguro que usted puede perdurar en el tiempo. Genial, qué buena respuesta, Santiago, y qué buen mensaje de lo que significa un mensaje esperanzador para el agro desde la óptica de la necesidad. Necesitamos agro, necesitamos un agro robustecido, un agro con mayor nivel de conocimiento y definitivamente un agro con acceso a capital. Creo que ahí está el ejercicio para poder destrabar. Tú mencionabas hace un momento y me quedé pensando en una de tus intervenciones sobre el pensamiento de la asociatividad. Normalmente en Latinoamérica y específicamente en Colombia, todavía tenemos un pensamiento muy de esto es mío y esta es mi finca y esto fue lo que heredé o esto fue lo que compré. ¿Cómo crees tú que podemos democratizar la asociatividad como una vía de robustecer la inversión y el patrimonio? O sea, el saber que no soy único dueño
no significa que no tengo propiedad y que no tengo una posibilidad de crecer patrimonialmente. Entonces, me gustaría tu opinión frente a esa posición que a veces es un freno a la hora de generar procesos grandes y de escalamiento. Yo creo que hay dos caminos. Voy a hablar primero del camino del pequeño productor y después voy a hablar el camino de explicarle a un empleado la importancia de estar en una organización, porque ambos para mí tienen algo de democratización. Sí. El primero es, si yo soy productor pequeño, péguese de una empresa ancla, que hay muchas empresas ancla que necesitan fruta y que lo pueden apoyar, crecer. Usted puede hacerlo desde su finca, hacerlo bien, seguirse sintiendo su dueño de su predio, pero va a tener acceso a un mercado internacional, que si usted es solo en sus 5 hectáreas, tal vez no tenga acceso a ese mercado porque su volumen es muy pequeño. Pero si usted se deja guiar por esa empresa ancla, usted puede llegar a tener un producto de calidad que el día de mañana esté igual que el producto de una empresa grande en un supermercado en Europa o en Estados Unidos. Entonces usted puede acceder a un mercado internacional y específicamente a través de una empresa ancla. Es mi visión de cómo democratizar a esos pequeños y que tengan acceso al mismo mercado internacional, cumpliendo con registrar su predio ante el ICA, con obtener una certificación internacional tipo Global Gap o GRASP, que lo hay, lo ve uno en pequeños productores de uchuva y que lo hay en pequeños productores de aguacate y que muchos otros desconocen todavía esas normas o de que hay que registrar la finca para poder exportar. Ese es un camino. El segundo es poder ser justo con el grupo de interés que uno tiene. Y uno tiene diferentes grupos de interés, los inversionistas, los clientes, los proveedores, pero también tiene un grupo de interés que es el más valioso de todos, que son los operarios. Entonces, cuando yo soy justo y a tiempo en el pago de los salarios de las personas, cuando yo empodero al grupo operativo en que pueden producir más, cuando yo incentivo mediante bonificaciones por producción, por calidad, a ese grupo operativo, yo también estoy democratizándolos. No es únicamente para el bolsillo del productor o del gerente o del dueño de la compañía o de los inversionistas. También debe ir para el bolsillo de los que produjeron esa fruta de la mejor manera. Y si no es únicamente Perfecto. Con el incentivo, sino que uno les puede estimular con apoyo en créditos, con apoyo en mejoramiento de vivienda, con conectar la caja de compensación familiar, con tener un buen comité de seguridad y salud en el trabajo. Todo eso va generando en los operarios una cultura. Ellos van aprendiendo cosas que nunca habían vivido. Yo tengo casos miles de personas, una señora que es abuela, nunca había sido empleada en su vida y desde que abrimos el primer proyecto entró y hoy tiene la capacidad de reconocer toda la finca y todos los árboles y hoy continúa como monitor de plagas y enfermedades. Pasó por todo el proceso, sembró, entendió cómo crece el árbol y hoy monitorea plagas y enfermedades. Entonces, cuando la gente tiene ese empoderamiento, no solo por la camiseta de la empresa, sino porque va a poder trabajar desde la óptica de un mejoramiento como ser humano, yo creo que es democratizar. Para mí, y lo he dicho muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, más que una reforma agraria de una finca de 1.000 hectáreas se le puedan entregar a 500 productores que ojalá se puedan hacer y soy partidario de que así sea, no me opongo nunca a eso, es que si yo le doy a mi empleado un salario justo y a tiempo, una persona que trabaja en la casa ya tiene un ingreso fijo mensual, pero si el esposo y la esposa trabajan y tienen 2 ingresos, van a tener doble salario que ingresa a la finca, a su casa, de diferentes fincas a su casa, y eso lo va a crecer como ser humano y mejorar su calidad de vida. Entonces yo pienso que hay los dos caminos. O si soy productor directo, tratar de mirar quién dentro de mi sector es una empresa ancla de la que yo me pueda pegar, porque las empresas ancla existen y necesitan fruta. O si yo soy empleado de una empresa, que mis patrones también me den la oportunidad de crecer como empleado. Eso es lo que es para mí el acceso a esa democratización en cualquiera de los dos vías. Perfecto, perfecto. Santiago, muchas gracias. Esta entrevista ha sido muy, muy reveladora de las oportunidades que existen, de la forma como se puede financiar el agro, de romper los temores y los paradigmas sobre qué significa invertir en el agro y realmente aprovechar las grandes oportunidades que existen en él. Me gustaría quedarme con una última pregunta. En
en este ejercicio, y es un mensaje para los emprendedores agropecuarios. O sea, ¿qué mensaje le enviarías a un emprendedor que quiera entrar en el mundo agropecuario hoy? ¿Cuál sería ese gancho para decir es una oportunidad, está servida, sea con cetrino, en limones, en mangos o en cualquier otro cultivo? ¿Qué mensaje le enviarías a un inversionista que nos esté viendo y escuchando? Mire, yo creo que tenemos un mundo de oportunidades y un campo de oportunidades. Hoy en día las nuevas generaciones han tenido acceso a una cantidad de tecnología que hace apenas 20 años era impensable. No teníamos dron, no teníamos señales en campo, no había celulares, no había una cantidad de cosas. Entonces yo pienso que hoy emprender puede significar para esa persona joven un muy buen camino. Yo fui emprendedor, no me fue bien inicialmente como emprendedor, posteriormente fui empleado y volví al camino del emprendimiento. Entonces, como emprendedor puedo decir, habrán caminos y puertas que a veces se cierran, pero desde que usted tenga la idea de negocio clara, trácese una ruta y siga por esa ruta. Pero el mensaje principal, sobre todo para los nuevos emprendedores y gente joven, es que tenemos que entender que las cosas no resultan de un día para otro, ni van a ser en cuestión de un mes. Yo no puedo pretender que voy a hacer una idea de negocio, ejemplo, una startup, una empresa prestadora de servicio o de fumigación aérea, cualquiera de todas las que hoy puedan surgir, y decir que en un mes ya soy millonario. De acuerdo. Porque es que las redes sociales nos han llevado a que si yo soy un productor de papa en tal municipio y simplemente abro las redes, veo que el otro ya tiene un carro que circula a tanta velocidad o la bicicleta más cara o el mejor viaje, y las redes sociales simplemente nos invaden de que el mundo es perfecto y solo únicamente para el que tiene dinero, y la vida no es así. Usted tiene que sentir pasión por lo que hace, disfrutar lo que hace y trazarse el camino. Mi camino es, yo quiero hacer una empresa que conecte un productor con una gran superficie en la venta y va a ser un emprendimiento sobre comercialización. Tranquilo, que estoy seguro que tiene cabida, y en este mundo todos tenemos espacio, todos. Simplemente no desistan, pero tampoco piensen que es un tema que se puede lograr con un solo mes de emprendimiento. Las grandes ideas persisten, y ayer o esta semana oía al doctor Luis Carlos Sarmiento luego de la salida de la junta directiva en una entrevista, creo que era con Carpol o con Blue, no me acuerdo cuál de las dos, en la que decía: yo nunca me arrepiento de nada de lo que he hecho porque siempre lo he hecho de forma transparente. Tratemos de ser transparentes, que cuando uno es transparente, con seguridad que los resultados van a llegar, a veces más rápido, a veces más lento, pero llegan. Ese es un mensaje para los emprendedores: no pisotee al otro por usted subir, que en este mundo todos tenemos espacio. Qué buen mensaje, un mensaje centrado en la cooperación, centrado en la resiliencia, y al final nosotros como agrónomos somos conscientes de lo que significa plantar una semilla. El árbol no crece y da frutos de un momento a otro, todo tiene un proceso, hay que regarla, hay que consentirla, hay que nutrirla para poder que al final podamos ver esos resultados y esos frutos tan esperados. Entonces, Santiago, mira, para mí un honor, de verdad, fue un placer tenerte en este espacio. Creo que el mensaje que se envía es claro: tenemos que creer en el agro. Cetrino es ejemplo de lo que podemos hacer desde la estructuración de proyectos, y me voy a quedar con la estructuración inmobiliaria agrícola en una conversación previa que tuvimos, y yo creo que es un modelo muy exitoso, muy ganador, y para mí y para toda esta comunidad que nos oye y nos escucha, estoy seguro que será de mucho interés escuchar e interactuar con este episodio. Así que, Santiago, un último mensaje que le quieras dejar a la audiencia. No, señor, decirles que crean en el campo colombiano. Tenemos mucho todavía por producir, por generar. Tenemos cómo convertir tierras improductivas en tierras productivas y ser un foco generador. En los últimos 10 años uno ve la evolución de esos compradores internacionales buscando comida. Demanda hay, acceso a los mercados hay, cada día hay más
oportunidades en los puertos para poder mandar nuestra fruta. Creamos en Colombia y simplemente trabajemos como lo sabemos hacer, que somos resilientes y somos capaces de producir comida para nosotros y para el mundo. Muchas gracias, Santiago. A la audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de AgroVenture, un podcast que intenta impulsar el agro en Latinoamérica a través de comunicación, historias inspiradoras que nos permitan llevar el agro al siguiente nivel. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.